Pues bueno, bienvenida, ¿no? Bienvenida y bienvenido a este encuentro dedicado a explorar uno de los textos más influyentes del siglo XX, ¿no? Bueno, perdón, del siglo XX no, más importante de la historia del pensamiento político, estoy yo con la cabeza, que es el contrato social de Rousseau. Hoy nos reunimos para leer, comprender y dialogar sobre ideas que, bueno, aunque esto sea una charla online, pues también venimos a eso, ¿no? Aunque sobre un texto que, bueno, que fue escrito hace más de 2 siglos y que aún así nos sigue interpelando con bastante fuerza, ¿no? En este sentido, este taller no pretende ser una clase magistral ni un ejercicio académico rígido, ¿no? Es una invitación a pensar juntas y juntos, a detenernos a conceptos que han marcado la manera en que entendemos la libertad, la autoridad y sobre todo, creo que sobre todo la convivencia, ¿no? Os invito en ese sentido a entrar en este espacio con curiosidad, con ganas de descubrir y con la disposición de dejarnos sorprender por un autor que, bueno, que aunque a veces pueda parecer complejo, que para mí no lo es, no habla de cuestiones profundamente humanas, ¿no? Cómo nos organizamos, que nos une, que nos obliga o que nos libera, ¿no? Y gracias, bueno, y ya por último decir gracias por estar aquí, ¿no? Por traer vuestra atención y por abrir este tiempo para la reflexión compartida. Quiero empezar con una breve introducción al texto, ¿no? Y luego, pues, para coger más, algo más chicha al mismo, ¿no? Y decir, como modo introductorio, que el contrato social es una obra bueno, que nace de una preocupación fundamental, ¿no? Que hace legítima una sociedad, o Rousseau observa bueno, que los seres humanos pues viven bajo leyes, gobiernos y estructuras que, bueno, que los obligan mucho, ¿no? Pero no todas esas obligaciones son justas, ¿no? Porque lo vemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, su pregunta es directa: ¿cómo puede un pueblo pues, hacer y al mismo tiempo ser libre? ¿O cómo puede existir una autoridad que no oprima, sino que exprese la voluntad de todos, ¿no? Eh, para responder a estas preguntas, pues bueno, Rousseau analiza el origen de las sociedades, el sentido de la autoridad, la naturaleza de la libertad y la forma en que los individuos pues, pueden de alguna manera unirse sin perder su autonomía, ¿no? Los primeros 6 capítulos del libro primero, que es el que vamos a analizar, ¿no? Establece pues, lo que son los cimientos de su teoría, ¿no? Allí define pues, qué entiende por libertad, bueno, por libertad natural, por autoridad legítima, ¿no? Por pacto social y sobre todo por voluntad general, ¿no? Así que, pues, lo que va en este taller, pues vamos a recorrer esos capítulos, ¿no? De manera lo más narrativa y didáctica posible, ¿no? Explicando sus ideas con claridad y aportando ejemplos que permitan comprender su lógica, ¿no? Con su lógica interna, me refiero, ¿no? No se trata no se trata de memorizar conceptos, sino de seguir el hilo del pensamiento de Rousseau y entender cómo construye sus argumentos, ¿no? Cómo construye sus argumentos, pues, paso a paso. Eh, el capítulo primero, ¿no? El hombre ha nacido libre, dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes se encuentra encadenado, ¿no? Bueno, así es como se titula el libro. Sí, 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 se titula así. Rousseau abre su obra con una frase que resume, bueno, su preocupación central. Aunque nacemos libres, pues la vida en sociedad pues nos llena de restricciones, ¿no? Pero estas cadenas no, bueno, estas cadenas entre comillas no son necesariamente injustas, ¿no? Lo que Rousseau cuestiona es si esas limitaciones son legítimas o si la libertad, bueno, en ese sentido la libertad natural dice que es la capacidad de actuar según nuestros propios impulsos, ¿no? Sin depender de nadie. Sin embargo, en cuanto vivimos con otros, pues aparecen normas, aparecen leyes y, bueno, y obligaciones, ¿no? Sobre todo obligaciones, ¿no? Que es lo que conlleva la una y la otra. La pregunta que este libro puede surgir aquí: ¿cómo podemos vivir juntos sin perder la libertad, no? Rousseau no propone volver a un estado salvaje, ¿no? Se ha malinterpretado mucho, ¿no? Sino encontrar una forma de organización social donde la persona, pues, bueno, obedezca las leyes que ella misma ha creado, ¿no? O la libertad no desaparece, la libertad en ese sentido no desaparece, la libertad pues se transforma, ¿no? Un ejemplo sencillo, pues, ¿qué podríamos poner, no? Pues la naturaleza, ¿no? Una persona puede caminar por donde quiera, o en una ciudad hay calles, semáforos y normas de tráfico, ¿no? Podemos ver ese contraste, ¿no? Estas normas limitan la libertad natural, pero, o sea, estas últimas normas limitan de la ciudad, limitan la libertad natural, pero permiten una convivencia más segura, ¿no? La cuestión es si esas normas pues expresan la voluntad de quienes la obedecen o si son impuestas sin su consentimiento, ¿no? Eh, en el capítulo segundo, ¿no? Las primeras sociedades, eh, ay, Rousseau pues, afirma que la primera sociedad es la familia, ¿no? En ella, pues la autoridad de los padres sobre los hijos no es tiranía, sino más bien protección, ¿no? Existe ese paternalismo, ¿no? Los hijos obedecen porque dependen de los padres, ¿no? De los padres para sobrevivir, ¿no?
Pero ya cuando estos crecen y pueden valerse por sí mismos, ¿no? Esa autoridad deja de tener sentido, ¿no? O deja de tener un fundamento natural. Este ejemplo, yo qué sé, pues, este ejemplo puede que sirva para mostrar que la autoridad solo es legítima cuando se basa en la necesidad y en el beneficio de quienes obedecen, ¿no? Una vez desaparecida la necesidad, pues bueno, la autoridad debe transformarse en un acuerdo voluntario, ¿no? Que es lo que queda cuando el hijo se independiza de la familia, ¿no? Queda ese consentimiento voluntario, ¿no? Si se quieren mantener ciertos vínculos con ella, ¿no? En ese sentido, Rousseau utiliza esta idea para criticar teorías políticamente que justificaban el poder absoluto de los reyes comparándola con el poder paterno, ¿no? Para esa comparación, pues es falsa, ¿no? La autoridad política no puede basarse en la naturaleza, ¿no? Sino en el consentimiento, ¿no? El ejemplo de la familia, ¿no? O con otro ejemplo, si queréis, ¿no? Si, por ejemplo, en un grupo de personas, un grupo de personas deciden seguir a un líder porque confían en él, esa autoridad es legítima, ¿no? Pero si el líder pretende mandar porque sí, pues bueno, pues sin acuerdo, ¿no? Pues su autoridad es más bien arbitraria, ¿no? Eso lo encontramos mucho en el sistema de salud mental. En el capítulo 3, ¿no? Más rápido, el derecho es más fuerte, ¿no? Pues en este capítulo Rousseau critica la idea de que la fuerza pueda justificar la autoridad, ¿no? Si alguien manda solo porque es el más fuerte, esa obediencia no es legítima de ninguna manera, ¿no? Por la fuerza en ese sentido sí, claro, desde luego que puede obligar, ¿no? Pero no puede generar derecho, ¿no? En cuanto la fuerza desaparece, cuando esa fuerza desaparece, ¿no? Desaparece también la obediencia, ¿no? Cuando esa fuerza desaparece y se impone otra, pues desaparece esa obediencia, porque otra fuerza impone otra serie de obligaciones, ¿no? En ese sentido, Rousseau señala que confundir fuerza con derecho es algo bastante absurdo, ¿no? Si la fuerza fuese un título legítimo, entonces quien logrará imponerse, ¿no? Sería automáticamente el gobernante legítimo, ¿no? Y que lo derrotara, pues también lo sería, ¿no? Esto convertiría a la justicia en un simple juego de poder, ¿no? Bueno, ya creo, pues yo qué sé, si una persona, pues, por ejemplo, obliga a otra a hacer algo mediante amenazas, ¿no? Pues esa obediencia no es moral ni siquiera es jurídica, ¿no? Es simplemente sometimiento, ¿no? Para Rousseau es más bien una sociedad justa no puede basarse en el miedo ni en la imposición, ¿no? Sino en acuerdos compartidos, ¿no? Eh, en el capítulo, vamos, el capítulo cuarto, ¿no? No habla sobre la esclavitud, ¿no? Creo que lo titula así, sí, lo titula así, ¿no? Rousseau sostiene que, bueno, que nadie puede renunciar legítimamente a su libertad, ¿no? La libertad es un derecho inalienable, ¿no? Que no se vende, ¿no? No puede venderse, no puede regalarse ni perderse, ¿no? O al menos voluntariamente, ¿no? Por eso la esclavitud es incompatible con la propia naturaleza humana, ¿no? Incluso si una persona, pues yo qué sé, si una persona aceptara ser esclava, ¿no? Eso de voluntario antes, como si no hubiera dicho, ¿no? Pues ese acuerdo sería inválido, ¿no? Porque destruiría las bases mismas de la moral y del derecho, ¿no? Un contrato solo es válido si ambas partes conservan su libertad, ¿no? Si una le impide, o si una la pierde, ¿no? El contrato pues, deja de tener sentido en ese caso, ¿no? Aquí Rousseau critica aquí las teorías que justificaban la esclavitud como un pacto entre amo y esclavo, ¿no? Para un pacto que anula la libertad, ¿no? Un pacto que anula la libertad, no un pacto, no, sino más bien una contradicción a ese pacto, ¿no? Si alguien firma un contrato que dice, pues, obedeceré todo lo que me diga, incluso si me perjudica, ¿no? Pues el contrato no tiene validez moral, ¿no? Ni validez moral ni validez jurídica, ¿no? La libertad no puede entregarse sin destruir la propia condición humana, ¿no? Eh, el libro, hemos hecho el 4, pues el libro quinto, ¿no? El libro quinto no, perdón, el capítulo quinto, ¿no? Dice, no me acuerdo muy bien cómo era el título, ¿no? Algo de remontarse a un primer convenio, ¿no? Que habla sobre el tema no me acuerdo muy bien el título, pero bueno, en ese Rousseau afirma que para entender la legitimidad de una sociedad, ¿no? Podemos buscar su origen en un acuerdo inicial entre sus miembros, ¿no? Ninguna autoridad es legítima si no se basa en un pacto. Y ese pacto, en ese sentido, no es un hecho histórico, ¿no? A un hecho histórico concreto me refiero, sino un principio más bien racional, ¿no? La idea de que las personas pues, solo pueden ser obligadas por leyes que ellas mismas han aceptado, ¿no? Este primer convenio, ¿no? Dentro de ese marco que hemos descrito, es la base del contrato social, ¿no? No se trata de un documento firmado, sino más bien de un acuerdo implícito, ¿no? Un acuerdo implícito que funda una comunidad política, ¿no? Sin ese acuerdo, pues bueno, la sociedad sería una simple agregación de individuos sometidos por la fuerza, ¿no? Esa fuerza de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pues yo qué sé, cuando un grupo de personas deciden organizarse para convivir, ¿no? Yo qué sé, pues establecen normas comunes, ¿verdad? Pues esas normas son legítimas porque nacen del acuerdo, ¿no? Si alguien intentara imponer pues, normas sin ese consenso, pues estaría actuando sin legitimidad, ¿no? Ya el último capítulo, el capítulo sexto,
es donde ya habla más, ya de una manera más explícita del contrato social, más de hecho lo titula así, del contrato social. En este capítulo, ¿no? Bueno, este capítulo es el corazón del libro, ¿no? Eso explica que en qué consiste pacto social, ¿no? En este, cada persona pues entrega su libertad natural, entrega su libertad natural y sus derechos individuales a la comunidad, ¿no? Pero no para perderlos, ¿no? Sino para, lo hemos visto en el capítulo quinto, sino para recuperarlos, transformándolos en libertad, ¿no? En libertad civil y moral. Eh, Al unirse, ¿no? Pues los individuos de alguna manera forman un cuerpo colectivo, ¿no? Que se le denomina, que ellos llaman pueblo, ¿no? Al que llamamos pueblo, ¿no? O pueblo soberano, ¿no? Este soberano expresa pues, más bien la voluntad general, ¿no? Que no es la suma de intereses particulares, sino la búsqueda más bien la búsqueda de un bien común, ¿no? Rousseau insiste en que al entrar en el pacto social nadie pierde nada esencial, ¿no? La libertad natural se sustituye por una libertad civil que es más plena, ¿no? Es más avanzada, ¿no? Porque ahora está protegida por una ley, ¿no? La igualdad en ese sentido se garantiza porque todos se someten a la misma, perdón, se someten a las mismas reglas, ¿no? Y la seguridad aumenta porque la comunidad protege a cada uno de sus miembros. Y bueno, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Pues la naturaleza, ¿no? Una persona puede tomar lo que quiera, ¿no? La naturaleza, pero también puede perderlo en cualquier momento, ¿no? En cambio, en una sociedad organizada, pues renunciar a esa libertad absoluta, o sea, sí, renuncia a una libertad absoluta, pero gana más propiedad, ¿no? Más seguridad, más derechos garantizados por la ley, ¿no? Una sociedad civilizada, pues se renuncia a esa libertad absoluta, pero se gana ese otro aspecto, ¿no? Y ya a modo de conclusión, ¿no? Perdona que sea tan precipitado, ¿no? Pero bueno, los primeros 6 capítulos del libro primero del contrato social, pues bueno, establecen los fundamentos de la teoría política de Rousseau, ¿no? Como son la libertad natural, la autoridad, bueno, la autoridad legítima, la crítica de la fuerza, la imposibilidad de la esclavitud, ¿no? Y el origen contextual de la sociedad. Y bueno, y también nos habla del cuerpo, en el capítulo sexto, del cuerpo político basado en la voluntad general, ¿no? Rousseau en ese sentido nos invita a pensar la sociedad no como una imposición, sino como un acuerdo, ¿no? Vuelvo a repetir, no como no es un conjunto de cadenas, ¿no? Sino como una forma de, más bien habla de una forma de transformar la libertad individual en una libertad compartida, ¿no? Una libertad compartida, protegida y garantizada por todos, ¿no? Y así ya, ¿cómo? Y para terminar, ¿no? Este recorrido pues nos permite comprender mejor cómo se construyen las comunidades, qué hace legítima, ¿no? O qué hace legítima una autoridad y por qué la libertad no es un privilegio, sino un derecho que solo puede florecer, bueno, que solamente puede florecer plenamente cuando se ejerce en común, ¿no? Y bueno, eso es todo. No, no me voy a enrollar más. Muchas gracias por estar aquí.